es la Israel latinoamericana. A mí me encanta eso cuando dicen que la Israel latinoamericana. 50 años, 60 años de guerra, pero ahí seguimos puestos en pie. Momentos, inconvenientes que ocurren. No sé si Tiaguito va a ir allí a la escuela infantil. Si quieren, los niños ya pueden salir a su iglesia infantil, amén. No sé si con la profe Yayis o con la profe Lady. ¿Listo? Va con la profe Lady. Por favor, un aplauso a nuestros multifuncionales servidores. Adoran, sirven a niños. Muy temprano llegamos, el pastor predica, ¿no? El pastor llegó allá a barrer porque había un reguero allí. Entonces, aquí somos multifuncionales. Los que amamos la obra de Dios somos multifuncionales, amén. Entonces eso es lo que pasó, lo que hizo Dios. Entonces seguimos orando. Ayer estuvimos, se lograron congregar los 10,000 guerreros. Los 10,000 guerreros de oración. Nos congregamos en la Plaza de Bolívar. Había una muy buena cantidad de gente, la multitud, ¿no? Ya uno vista desde las fotos, desde el dron, había bastante gente. Y así es la vida. Ayer estamos frente a una multitud y estamos en un culto y así sucesivamente. Dios es bueno. Pero logramos el cometido, que era orar por la nación multifuncionalmente. Y entonces Dios está haciendo cosas grandes, amén. Así que prepárese usted. Creo que ya hemos tenido, Mauro, me regalas el flyer. Esta va a ser nuestra agenda para Semana Santa. Un pastor me mandó, un pastor amigo, una persona me mandó un flyer interesante y decía: Dios no está buscando una Semana Santa, sino una vida santa. Y lo creemos, que esto no tiene que ser darse látigo cada abril del año, sino que de verdad usted debe vivir una vida de santidad todos los días. Todos los días buscar a Dios, no solo una semana, no solo un referente como semana, sino todos los días de tu vida deben estar dedicados al Señor, pidiéndole al Señor que nos santifique, que nos limpie de nuestros pecados, porque de eso se trata, ¿verdad? Ya conmigo, no se trata de una Semana Santa, sino de una vida santa, amén. Así que Semana Santa tenemos, bueno, lo decimos por referencia de cronología, lo que se denomina como Semana Santa. Tenemos el día, bueno, el día martes, aquí no está el martes, pero el martes es un programa, es un horario inamovible, es un tiempo de oración, de intercesión. Así que el martes estaremos a partir de las 6:30 de la mañana. Usted quiere venir antes de su trabajo, venir a orar, con mucho gusto, aquí lo esperamos. Estamos orando por peticiones, estamos orando por sanidades, milagros, orando por la iglesia. Nosotros siempre en el martes cobijamos a nuestros equipos en oración. Por eso ustedes se sienten fortalecidos, créanme. Allá está Miriam, ella pone el nombre de cada uno, ella coloca el nombre de cada frente ministerial. Entonces ustedes están protegidos, de verdad. Ustedes están en una iglesia que les protege en oración, que les ama, que está muy pendiente. Sí, había un comercial en los 90, en el 2000, que decía: si quiere más, vaya a Belsauto. Entonces tenemos el jueves. El jueves, escúcheme bien, el horario va a ser de las 9 de la mañana. Usted no va a estar para nadie, ni para la abuela Gertrudis, ni para el tío Roncancio que llegó. No, usted va a decir, si le llegó familiar de día de Semana Santa, usted le dice: ahí le queda la comidita hecha, tía Gertrudis, pero yo el jueves a las 9 de la mañana me voy para la iglesia, porque ese es mi encuentro personal con Dios. Un poderoso ayuno de poder, de milagros, de sanidad. Vamos a estar orando por muchas cosas, soltando una poderosa palabra, una administración gloriosa. Entonces, en ese orden de ideas, jueves 9 de la mañana, usted va a salir de la ciudad, pero se va a pasear, orden profética, por favor, se va a pasear después del ayuno. ¿Oyó? 9 de la mañana, a las 11 estamos, a las 12 estamos fuera, 9, 10, 11, 11 y media estamos fuera. ¿Ok? Ya usted puede venir con su carro cargado con la maletica y se va. Para que retorne, ¿cuándo? El viernes no hay servicio. El viernes no hay culto en la noche, no hay noches de unción a las 7 de la noche el Viernes Santo, sino que lo pasamos el sábado a las 5 de la tarde a un poderoso culto de milagros. Entonces usted se va a pasear, echa piscina el jueves después de que terminemos el culto, y se regresa el sábado a las 3 de la tarde para que esté aquí en la casa del Señor, y rematamos el domingo con nuestros dos poderosos servicios, 8 de la mañana, 10 de la mañana, amén. Así que por favor, de una vez, usted no está ni para el presidente si quiere, está para nadie, usted está aquí solo para el Señor, amén. Jueves 9 de la mañana, sábado 5 de la tarde, culto de milagros. Esto va a estar poderoso. Me acuerdo los cultos de milagros que hacíamos los sábados en la noche antes. Y bueno, domingo 8 de la mañana, 10:30 de la mañana. Así que no se lo puede perder, porque Ministerio Internacional es tu casa, la casa de Dios, la casa de todos. Y levantamos un buen aplauso al Señor en gratitud
por nuestra iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar buena palabra hoy? Diga: Señor, háblame, porque te escucho. Vamos, levanta tu mano, quiero que repitas, porque el repetir estás haciendo que tu boca se active en una unción profética. Diga conmigo: Señor, háblame esta mañana, porque te escucho. Vamos, Jimmy, me gusta la idea. Vamos, levanta la mano. Vamos allá. Señor, háblame, dile, porque te escucho. Vamos con esas palmas arriba. Dice: sí, Señor. Dice así. Vamos, comienzo yo. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Vamos allí. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Vamos, iglesia, dilo. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Todos los que tengan un Dios fiel, adoren conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Mi gente de toda lengua y nación, de generación a generación. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Arriba. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, Vamos. te adoramos hoy. Todos los que tengan un Dios fiel. Señor, eres fiel. Eso es. Sí, Arriba. Señor, sí, Señor, Vamos. sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Arriba. siempre fiel. Tú eres fiel, Eres fiel. Vamos. eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Ahora dígalo usted. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Una vez más. Tú eres fiel. Haz profetizar esos tambores. Arriba. Con alegría. Oh. Eso es. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, trae esta mañana liberación y sanidad a tu iglesia. Señor, eres fiel y tu misericordia pido en el nombre de Jesús. es eterna. Que traigas liberación esta mañana. Señor, eres fiel y tu Que traigas sanidad misericordia ahora. es eterna. Los ángeles desciendan y suban como a casa Betel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Vamos a levantar las voces. Oh, y gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Papá, Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Eso. Te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Dáselo con todas tus fuerzas. Aleluya, fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Que se note el gozo. Grito de júbilo al Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Señor, te damos gracias. Porque te queremos pedir que esta mañana a través de la palabra nos puedas hablar.
y puedas comunicar los códigos y los secretos del reino para ganar grandes batallas. Sé, Señor, que para este día, para esta hora y para este tiempo tú has levantado una iglesia para hacer frente en contra del gran sistema de maldad que opera en el mundo, de perversidad, de pecado, de maldición, de condenación. Solo una iglesia ungida puede hacer frente al sistema de maldad que se levanta. Somos la iglesia que entendemos el poder de la palabra, el poder de la adoración, el poder de la congregación, y solo en tu nombre y nada más que en tu nombre y en el poder de tu palabra podemos vencer gigantes, los grandes gigantes que hoy se paran frente a nosotros y nos desafían y nos dicen: no peleen más porque los he vencido. Hoy se levanta una generación diferente y decidida para decirle a las tinieblas: mientras haya un Dios vivo, seguiremos peleando las batallas. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice amén. Dale un aplauso con todas tus fuerzas al Señor. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1, verso 3, dice la palabra del Señor. Nos vas a acompañar allí en pantalla. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 3. Quiero que me siga con la lectura. Y dice la escritura: los filisteos se juntaron. Diga conmigo: se juntaron. ¿Quiénes se juntaron? Sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco. Esta palabra significa en el griego abrigo y refugios, que es en Judá. Y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamín. La palabra Efesdamín en el hebreo significa cesación de sangre. Versículo 2 dice la palabra: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron, como estamos hoy esta mañana juntándonos en la iglesia del Señor, y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y los de Israel estaban en el monte sobre el otro lado, y el valle entre ellos dos. Amén y amén. Lo primero que te quiero decir con esto, y te voy a explicar palabra por palabra, texto por texto y contexto por contexto, el por qué Dios te permite librar batallas. Escúchame bien esto: nunca creas ni permitas que el enemigo te hable creyendo que tú vas en desventaja contra las peleas espirituales que tenemos. Dicho esto, que creo que tengo una persona aquí que hace parte de nuestro glorioso Ejército Nacional. No sé si en el área administrativo, en el área de combate, pero hace parte de esa gloriosa institución. Fe en la causa, fe en la causa, ¿verdad? Fe en la causa. Entonces, bueno, ya lo delaté quién es. Entonces, usted me corrige, pero hay dos términos para pelear, y es uno cuando se gana la batalla y otro es cuando se ganan las guerras. Esto bíblicamente trasciende lo siguiente: para ganar una batalla toca pelear varias guerras. Entendámoslo de la siguiente manera: cuando tú ves documentales o repasas la historia de la Primera, Segunda Guerra Mundial y de todas las guerras que han habido, primero se peleaban batallas regionales o seccionales. Cuando el imperio pues nazi quería conquistar Europa, comenzó por Polonia, luego después fue a Italia, luego conquistó París, a Francia por supuesto, conquistando París, conquistó Francia, y luego querían allí conquistar Inglaterra y otros países. Ellos primero hacían batallas seccionales, tomaban pueblos, tomaban lugares estratégicos, y eso era ganar una guerra. Y a medida que ganaban una guerra avanzaban. La idea de la batalla era conquistar Europa y plantar el dominio nazi sobre toda Europa. Estamos aquí. Entonces, en la vida espiritual, quiero que me entiendas esto: en la vida espiritual, tú primero tienes que pelear guerras para ganar batallas. Nuestra batalla final no va a ser conseguir un apartamento, un carro, una casa, o conseguir algún tipo de bien. Esas son guerras que tú vas ganando, un ministerio, unción. Pero la batalla final de un creyente es perseverar hasta el fin y llegar
cuando partamos de este mundo a la presencia de Cristo, amén, a la presencia del Señor, nuestra salvación. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros. Esa es nuestra gran batalla al final, después de lograr tanta maldad, guerras en la tierra, enfermedades, ataques, señalamientos, persecuciones, momentos difíciles en la economía, que tú puedas llegar y decir: Señor, todas esas guerras las ganamos y mi batalla final me ayudaste a ganarla, que es llegar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que te quiero decir con esto es que en el mundo espiritual nosotros a veces ganamos guerras y creemos que eso es todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Cuando tú sales de una guerra, y no sé si alguno aquí, y estoy casi seguro que ustedes lo han experimentado, cuando hemos salido de algunas guerras nos enfrentamos a otras guerras, y de pronto superas una guerra en la salud y te enfrentas a una guerra económica, y sales de esa guerra económica y te metes a una guerra, de repente una guerra emocional, a una guerra sentimental, una guerra de familia, y la vences, y guerra con tus hijos, con tu vida personal, en fin, ocurren muchas cosas. Pero Dios te va enviando la estrategia necesaria, lo que tú necesitas para ir ganando esas batallas, ganando esas guerras. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te hablo de 1 Samuel capítulo 17, te estoy hablando que el pueblo de Israel estaba en guerra. Y aquí yo quiero decirte algo. Esta es la misma guerra, exactamente la misma guerra, filisteos contra judíos, filisteos contra israelitas. La guerra que hoy vemos en Medio Oriente la estamos viendo aquí, pero hace cerca de 3.000 o 3.500 años. Para los que algunos dicen: no, es que quieren exterminar a una nación y quieren exterminar a la otra. No, esta guerra toda la vida ha existido. Los eternos conflictos entre los filisteos y los israelitas siempre ha existido, solo que en esta ocasión eran los filisteos los más fuertes. Los filisteos tenían mejor armamento que los israelitas. Los filisteos tenían mejores guerreros, tenían gigantes, y prevalecía muchas veces la mano de los filisteos sobre los israelitas. Pero es la misma guerra, para que tengas un contexto. Nos ponemos a pelear ahora de que los unos y los otros. Esta guerra toda la vida se ha librado. Los unos han ganado, los otros han perdido, y se intercalan allí, pero siempre ha ocurrido. Amén, para que tú tengas un poco de contexto de lo que estamos leyendo, y que no pelees por guerras, no pelees por política, pelea por tu salvación. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor que estaba en guerra filisteos e israelitas. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Dice que en un monte estaba el ejército de los israelitas, y al otro lado en el monte el ejército de los filisteos. ¿Qué separaba cada monte? El monte lo separaba un valle, el valle de Elá. Entonces esto era una estrategia de guerra antigua, y era que ellos buscaban lugares altos para poder observar los movimientos del enemigo. Ellos estaban en un lugar alto y podía ver si un escuadrón avanzaba, si alguien avanzaba. Ellos tenían vigilados el movimiento de cada persona. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos estaban en guerra. Lo primero que te quiero decir es que cuando Dios te envía y te permite librar guerras en tu vida, no te va a mandar en desventaja. Dios siempre te va a dar las herramientas que tú necesitas y las armas espirituales que tú necesitas para librar las batallas y ganarlas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí hubo algo que comenzó a marcar diferencias. Dice la palabra del Señor en el versículo 4 lo siguiente. Sígame la lectura, por favor. Dice que el ejército de Filistea, versículo 4, hija, no nos vamos a salir del 17, seguimos allí y me mantienes el versículo. Un filisteo, ¿y cómo le llamaban? El cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía una altura de 6 codos y un palmo, cercano a los 4 metros. Tú dices, ¿habían gigantes? Sí, bíblicamente habían gigantes, y esto tiene una explicación teológica o histórica en la Biblia. Dice que en los tiempos más primitivos del patriarcado, antes de entre Adán y Noé, dice que los demonios que fueron expulsados a la tierra se llegaron, eso está en la Biblia, por favor búsquelo en Génesis, está allí entre Génesis 3 y Génesis 5, le dejo la referencia para que lo repase en casa. Dice que los demonios se llegaron a las mujeres, a las humanas, y las embarazaron. Fruto de este emparentamiento entre demonios y seres humanos, sucedió algo, y es que los hijos que nacían de esta unión eran conocidos como los gigantes. ¿Estamos aquí?
Luego quiere decir que los gigantes existieron en la antigüedad. Y estos gigantes fue una de las razones por las cuales Dios dijo: no puede contender mi espíritu con el espíritu del hombre, y mandó el gran diluvio para extinguir esta raza que se estaba extendiendo, se estaba masificando en la tierra. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos aquí, iglesia? Ok, entonces se dice que después del diluvio, entonces alguien hace la pregunta: ¿por qué habían gigantes después del diluvio si se supone que toda la generación de gigantes desapareció con el diluvio? Se dice escatológicamente que una de las personas en ese tiempo que quedó con el gen del Nefilim, Nefilim se le llama a estos gigantes, era el hijo de Noé, llamado Cam, que fue quien abusó a su papá cuando estaba en ebriedad porque tomó un jugo de uva fermentado. No es que Noé fuera un borracho, lo que pasa es que ya comenzó después del diluvio, el eje de la tierra se torció, los rayos del sol llegaron más directos y comenzó la fermentación, es decir, a pudrirse los alimentos. Antes de esto no se podrían los alimentos, no había ningún tipo de corrupción ni de maldad. Estamos aquí. Entonces se filtró ese gen a través de Cam, por eso Cam tuvo esa aberración de abusar a su padre. Cuando lo vio al gran patriarca Noé, lo abusa y Noé lo maldice. Dice: maldito Cam, tú y tu descendencia. Y todos los que nacieron después de Cam tuvieron una palabra de maldición por Noé, y ellos fueron los que después se convirtieron en los cananeos. ¿Recuerdan quiénes eran los cananeos? Los que poblaron la tierra prometida. Por eso Dios dijo: sacaré a todo el cananeo, porque esa tierra no es para los cananeos, no es para los gigantes, esa tierra es para los hijos de Dios. ¿Estamos aquí? Diga conmigo: estamos aprendiendo palabra. Ahora, dice que salió, versículo 4, regálame el verso, hija. Salió de los versículos, déjamelos ahí, hija, déjamelos ahí mientras cambiemos de versículo, ¿ok? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo casi cercano a los 3.5, casi 4 metros. Este gigante salió, y este gigante comenzó a crear una estrategia de guerra que, por lo que él hablaba, comenzó a arrinconar, a asustar, a hacer retroceder a los ejércitos de Israel. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que la Biblia llama a este hombre como un paladín. ¿Has escuchado esa palabra? Yo te la voy a definir en este momento. Paladín traduce el caballero que en la guerra se distinguía por sus hazañas valientes y nobles. Número 2, paladín es persona que defiende esforzadamente, como dice la palabra, esforzadamente una causa noble. Goliat, aunque era lo contrario a los principios de Dios, un paladín es aquel que, aunque esté en el error, va a defender su error. No sé si la iglesia lo está entendiendo. Hoy estamos en un sistema que se revuelca en el error, pero aún así te lo defienden académicamente, te lo quieren hacer ver científicamente, te lo quieren plantar desde todo orden y decir: aunque sea el error, nosotros tenemos la razón, y el mundo está obligado a obedecer esa razón. Hoy vivimos y la iglesia se enfrenta a un gigante, un paladín ideológico que te dice: todo lo que es contrario a Dios es bueno, y dan la vida por eso. Dios me ha permitido estar dentro de debates académicos, debates periodísticos y aún políticos, en donde hemos tenido que debatir esto aún en medios de comunicación, en lugares donde llegamos a foros, y poder tomar la Biblia y decir: esto tiene razón. Esto es muy difícil de introducir, porque hay un sistema como Goliat que da voces, y aunque están en el error, te van a decir: esta es la verdad y así tiene que plantarse, porque si no obedeces a esta verdad, entonces puedes ir hasta la cárcel, te pueden sancionar, te pueden señalar. Yo no sé si lo estamos entendiendo. Eso es Goliat. El gigante es aquel que se para enfrente al pueblo de Dios y le dice: aunque yo no tenga la razón, te voy a hacer entender que yo tengo la razón. Aunque yo no tengo el poder suficiente para derrotarte, te voy a hacer creer que te estoy derrotando en la guerra. ¿Qué fue lo que hizo? Voy a darle un principio. Dice el versículo 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat y comenzó a hablar. Diga conmigo: el poder del habla. Este hombre comenzó a hablar,
Y su estrategia de guerra no fue cortar cabezas. Su estrategia de guerra no fue asesinar soldados hebreos. Él comenzó a hablar. Y comenzó a hablar de la siguiente manera. Sígueme en la lectura, por favor, en el versículo 8 y 10. Dice la palabra de Dios, versículo 8 y 10 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué se han puesto a la orden de la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Pero si ustedes nos vencen, si nosotros los vencemos, ustedes serán nuestros siervos. Y el versículo 10 dice: y añadió el filisteo: hoy he desafiado, dice la palabra de Dios, hoy he desafiado el campamento de Israel. Denme un hombre para que peleen conmigo. Si nosotros leemos toda la porción de la Biblia, dice que el ejército de Israel estaba completamente asustado. Estaban completamente arrinconados por las palabras del gigante. Ellos vieron un gigante y ese gigante hablaba mucho. Ese gigante daba voces diciéndole: número uno, ¿para qué se ponen en orden de batalla? Yo soy el gigante, yo soy Goliat y yo a ustedes los voy a vencer. Estas eran las palabras. Luego quiere decir: aquí te voy a dar un principio que no se te puede olvidar jamás. Y que si tú aprendes este principio que te voy a dar, vas a ganar grandes batallas sin importar cuál es el gigante que está frente a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que diga conmigo: en el mundo espiritual, el primero que habla pone las condiciones. En el mundo espiritual, cuando tú hablas, pone las condiciones de lo que va a suceder. Por eso aquí tengo que decirte algo: las primeras 10 o 15 palabras que tú menciones en el momento de la crisis van a determinar el rumbo de esa crisis. Si cuando viene crisis tú comienzas a lamentarte, comienzas a quejarte, comienzas a tener miedo, entonces esas palabras marcaron el destino y el desarrollo de esa crisis. Es muy típico de nosotros los seres humanos. Yo le voy a colocar un ejemplo. Alguna vez vino una persona y pidieron consejería, y estas personas me dijeron: pastor, es que tengo vergüenza, me decía el varón de casa, tengo vergüenza porque me cortaron el trabajo, el contrato de trabajo. Ajá, ¿y qué pasó? No, pues eso fue un problema porque cuando llegué a casa mi esposa me comenzó a decir: si ve, es que usted es un fracasado, usted nada le sale bien, quién sabe qué hizo allá, usted no hizo nada, usted es un inútil. Y entonces eso fue apagando la capacidad de reacción de este hombre. Y nosotros le dijimos en la consejería: mujer, próxima vez, y esperamos que no suceda, pero que puede suceder, cuando eso suceda, tú no le vas a decir a tu esposo que es un fracasado, que es un bueno para nada, sino tú le vas a decir: mi amor, de esta nos vamos a levantar, te va a salir un contrato mejor, vas a ganar 3 veces más, va a ser mucho mejor lo que cortaron allí, va a ser mucho mejor, y yo sigo creyendo en ti, que como familia vamos a seguir adelante. Ellos dijeron: lo vamos a aplicar. Cuando lo comenzaron a aplicar, efectivamente consiguieron un mejor contrato, un mejor salario, y esa gente estuvo mejor, porque cambiaron su manera de ¿qué? De hablar. Diga conmigo: cambiar la manera de hablar. Entonces el ejército de Israel comenzó a escuchar las palabras ¿de quién? Del gigante. Y el gigante les dice algo que me llama poderosamente la atención, y es lo siguiente. Le dice: ¿para qué se ponen en orden de batalla? Versículo 8: se paró dando voces diciendo: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? Estas van a ser, escúchame bien, iglesia, las palabras más comunes del enemigo a un creyente. ¿Para qué te pones a ir a una iglesia? ¿Para qué sirves a la iglesia? ¿Por qué das una ofrenda? ¿No ves que te están sacando el dinero? ¿Qué sacas con ir allá si ni te agradecen? ¿Qué sacas con servirle a Dios? No, eso es lo que el enemigo va a susurrar a tu oído. Entonces tú tienes dos determinaciones. Número uno: o oye la voz del enemigo, o cambias y hablas tú primero y le pones condiciones al enemigo. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Entonces él se paró y dio voces diciendo: ¿para qué se ponen en orden de batalla? La estrategia del enemigo a través de la palabra de él, a través de las voces satánicas, es desanimarte. Una de las flagelos más grandes que vivimos hoy como iglesia y como sociedad es una sociedad desanimada. Es una sociedad que se rinde fácilmente. Es una sociedad que dice: no lo vas a lograr,
Es una sociedad que te coloca, por ejemplo, estándares de belleza, y ese estándar de belleza te habla: si no tienes estas medidas, si no tienes este nivel de cola, este nivel de pecho, si no tienes este nivel de estatura, entonces tú no sirves, tú no entras, no encajas en esta sociedad. Y el que escuche esa palabra entonces se va a deprimir. Entonces estudias una carrera y te dicen: no es nada, esa carrera no sirve, ahora tienes que hacer una maestría. Haces tu maestría, no, eso no te sirve, ahora tienes que hacer una especialización, ahora tienes que hacer un PhD o para ser alguien en la vida. Entonces depende de lo que tú escuches, y eso comienza a determinar tu nivel de fe, tu nivel de ganar batallas. Entonces eso te va a frustrar, porque eso es lo que el mundo te plantea. Compras un buen celular hoy, compras un buen carro hoy, pero en 3 años la misma sociedad te dice: ese carro que compraste es una chatarra, ya no sirve porque el vecino tiene un carro mejor. Entonces corres, te endeudas, vendes tu carro por un precio menor al que lo compraste, te endeudas para tener el mejor carro. Entonces es el tipo de voces que tú oyes. Alguien que diga amén. Aquí lo que pasó es que el ejército de Israel comenzó a escuchar la voz del paladín, comenzó a escuchar la voz de Goliat, y él les dijo: no se pongan en orden, yo soy el filisteo y yo a ustedes los voy a vencer. Ahora escucha eso. En el versículo 26 se cambió, diga conmigo, se tiene que cambiar. Dígalo mucho más fuerte: se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar la situación que estamos viviendo. ¿Cómo lo hacemos? Te dije en un instante que en el mundo espiritual el primero que habla pone las condiciones. ¿Tú para qué vienes a la iglesia? Porque aquí te enseñamos la palabra. Aquí te enseñamos cómo hablar bien la palabra. Aquí te enseñamos qué poder tiene la palabra. Aquí te enseñamos cómo profetizar. Te enseñamos cómo hablar una palabra diferente a la que el mundo habla. ¿Alguien viene a eso a la iglesia acá? Entonces, déjeme ver, porque ya voy en la mitad, voy terminando, voy a ser breve con la palabra. Entonces se paró un hombre llamado David, y David dijo lo siguiente. Regálame el versículo 26, hija. Versículo 26 y 27 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera el filisteo y quitar el oprobio? La palabra oprobio es miedo, opresión de Israel. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará el rey al hombre que venciere al gigante. Al que venciere, diga conmigo, al que venciere. Dígalo de nuevo: al que venciere. El rey le enriquecerá con grandes riquezas, además le dará su hija, y además le eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel, en Israel. Déjame decirte algo, y este es un principio que tú no puedes olvidar, y es lo siguiente: nunca creas que todo lo que hagas, las batallas que tú libres por causa de la palabra de Dios y por causa del propósito de Dios en tu vida, jamás Dios te va a dejar sin una buena recompensa. Una de las mentiras más grandes que el diablo ha venido hablando y ha venido susurrando a la iglesia es, por ejemplo: yo doy una ofrenda, pero yo no le pido nada a Dios porque yo no estoy interesado. Esa es una mentira del diablo, porque Dios le gusta que le pidan. Dios dice en Jeremías 33: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Otra porción de la palabra dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Cada batalla que tú pelees en el orden divino de Dios va a tener una gran recompensa para el que venza. Por eso dice: al que venciere, diga conmigo, al que venciere. O al que tuviese miedo, al que tuviese queja en su boca, ¿verdad que no? Dice: al que venza le darán riquezas. Al que venciere le darán la hija del rey. Bueno, usted ya está casado, pida otra cosa a cambio. Y al que venciere le eximirán de tributos. ¿Me estás entendiendo eso? El mensaje, uno de los mensajes que quiero traerte esta mañana es el siguiente: no hay batalla que tú libres sin que Dios te deje sin recompensa. Los de las 8 habían dicho amén. Voy a volverlo a decir: no hay batalla que tú pelees en el nombre del Señor sin que Él te deje sin recompensa. ¿Alguien dice amén esta mañana? Ahora escucha eso. Cuando David ve el gigante, él dice: este hombre nos está jugando un juego de palabras. ¿Entiendes esto? El gigante comenzó con unas palabras que minimizó el poder el accionar del pueblo de Israel. Entonces él habló y dijo: yo a ustedes los voy a vencer.
Pero se levantó un hombre que dijo: si él nos está poniendo las condiciones, yo le voy a demostrar a este gigante que los que tenemos la palabra de Dios en nuestra boca somos nosotros los que vamos a colocar las condiciones. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Entonces él comienza diciendo algo, dice: ¿quién es este? El rey David se para frente al gigante y dice: ¿quién es este? Filisteo incircunciso, para que venga a provocarnos, provocar a los escuadrones del Dios vivo. ¿Quién es? Entonces David entendió el principio de la palabra. Digan conmigo: el principio de la palabra. Y es que el que primero habla, y de la manera como hable, determina la circunstancia. Y él dijo: yo le voy a dar vuelta a esto, porque el gigante hablaba y hablaba y hablaba y le decía: yo los voy a vencer, yo les cortaré la cabeza, yo les voy a dar sus cuerpos a las aves de los cielos. Pero David dijo: no, 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 un momento, ahora voy a hablar yo en nombre del Señor. Y te voy a decir que tú eres un filisteo incircunciso y que tú no tienes por qué venir a provocar a los escuadrones del Dios viviente. No tienes por qué. ¿Estás entendiendo esto? Entonces David fue un hombre, se le conocía en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que hablaba lo que Dios quería que hablara. Aleluya. La iglesia en ese tiempo tiene que hablar lo que Dios quiere que hable. Por eso no podemos cambiar el mensaje, mis hermanos. Yo sé que a usted le gustaría escuchar un mensaje de pronto más motivante, no tan retante, de pronto un mensaje que no me exija tanto. Y hay pastores que han optado por esto. No hablemos tantas cosas de esto en la iglesia, porque en la iglesia de pronto se van y se molestan, y no hablamos de un evangelio sacrificial, de un evangelio que hay que pagar el costo por la salvación. No, mejor, como se acercó alguna vez alguien y me dijo: pastor, no hable de eso, porque es que mis niños se toman unos vinitos de vez en cuando, y entonces cuando usted habla que tomar no es bueno, entonces ellos se molestan. Y yo le dije: mi hermana, puedo cambiar de gente, pero no de palabra. Y aquí no se va a cambiar el mensaje, porque si lo dice la palabra, yo tengo que hablar según dice la palabra. Pero escuche esto: David se paró y habló lo que Dios quería hablar. Es un gran ejemplo de cómo hablar en medio de la circunstancia. ¿Me entendiste esto? Es un gran ejemplo cómo coger un gigante que se para frente a ti y darle vuelta a la circunstancia, a decir: ahora el Dios al que yo adoro es el gigante aquí. El Dios al que yo busco en la congregación es el que va a hablar aquí. El Dios al que yo le traigo una ofrenda, ese es el Dios el que va a hablar ahora aquí. Eso es lo que tú tienes que hacer: usar tu boca para bendecir, no para maldecir. ¿Alguien dice amén? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Voy terminando. Diga conmigo: al que venciere. ¿Y cómo venció David? Dices: le pegó un pedradón en la cabeza. No, aquí David todavía no le había pegado un pedradón a nadie, ni tampoco Goliat le había cortado la cabeza a nadie. Era un juego, una guerra de palabras. David le dio vuelta a la circunstancia no con la onda y con la piedra. David le dio vuelta a la circunstancia hablando, proclamando la palabra, diciendo: el Dios al que le servimos es más grande que este gigante. Al Dios al cual yo le sirvo es más grande que ese gigante. Hace poco lo prediqué y le decía sobre el libro de Daniel, cómo Dios libró a Daniel del foso de los leones. Y cuando viene el rey de Medo Persa a salvarle, lo primero que dice es: el Dios, Daniel, el Dios al que continuamente tú le sirves, te ha librado de la muerte. ¿Sí me entiendes eso? Entonces, la manera que tú le das vuelta a la circunstancia es la manera lo que frecuentas. Diga conmigo: lo que frecuento. Dígalo más fuerte: lo que frecuento, en eso me convierto. Si yo frecuento las cantinas, voy a ser un borracho. Si yo frecuento las rameras, me va a dar una enfermedad venérea. Yuhu. Si yo frecuento la infidelidad, pues voy a tener un hogar destrozado. Porque lo que frecuentas, en eso te conviertes. Lo que hablas, en eso te conviertes. Como piensas, en eso te conviertes. ¿Alguien dice amén? ¿Está aquí siguiéndome la iglesia? Yo sé que a usted le gusta otro tipo de mensaje, pero lo que te estoy dando es un mensaje que te va a dar las herramientas y la estrategia para que ganes grandes guerras en futuro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien vino a eso? Entonces David dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Le voy a demostrar que el Dios que nos habla a nosotros es más fuerte que él. Versículo 26, cuando David habló, los que estaban junto a él: ¿qué harán? ¿Qué darán? Déjame decirte algo: cuando tú te dispones a pelear batallas por Dios,
Cuando tú te decides a seguir peleando la buena batalla de la fe, Dios te va a recompensar grandemente. No lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra de Dios dice que David preguntó: ¿qué van a dar al que vence al gigante? ¿Te das cuenta de esto? Él preguntó. Él dijo: antes de poner mi cuero allá, ¿qué van a dar? Esto suena paradójico que suceda en el mundo espiritual, pero Dios dice: pídeme y te daré por herencia. Entonces nosotros venimos a la iglesia y decimos: nosotros vamos a servir al Señor, nosotros vamos a adorar al Señor, vamos a tener una vida espiritual radical. Pero ¿qué hay para mí? Te lo aseguro que Dios no te va a decir: va a venir el hambre, la pestilencia, tus hijos aguantarán hambre y quedarás en vergüenza. No, Dios te va a decir: te voy a abrir los cielos. Cada vez que hagas algo por mí, por mi iglesia, algo por el mundo, por la vida de otra persona, yo a ti te voy a bendecir. Por eso la Biblia dice que tú irás de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque cada vez que tienes acciones más para el reino de los cielos, más acciones del reino de los cielos llegan a tu vida. ¿Alguien que diga amén? Entonces él pregunta: ¿qué darán? Dígale al que está a su lado: ¿qué dará Dios si venzo? Al que venciere. Más adelante en el versículo 45, el 47, rápidamente. Mira lo que dice el versículo 45. ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios esta mañana? Versículo 45 dice la palabra del Señor: entonces David dijo al filisteo, léalo conmigo para que se despierte un poquito: tú vienes a mí ¿con qué? ¿Con qué estrategia? Con espada, con lanza y con jabalina. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Más adelante dice: Jehová, estamos en el versículo 46, léelo conmigo: Jehová te entregará hoy. ¿Cuándo? Hoy en mi mano, y te venceré yo a ti, no tú a nosotros. Yo a ti te venceré, y yo a ti te cortaré la cabeza, y yo a ti daré los cuerpos de tu ejército de los filisteos a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra. Y todo este ejército, toda esta congregación sabrá que hay un Dios poderoso en Israel cuando usamos bien el poder de la palabra. ¿Te das cuenta cómo le dio vuelta? Cuando Goliat tenía contra las cuerdas, se dice coloquialmente, ¿verdad?, contra las cuerdas al ejército de Israel, y estaban asustados, David dice: yo voy a darle vuelta a esta circunstancia. Y él dijo: permítame decirle unas palabras a este gigante. Y él se paró frente al gigante y le dijo: ¿sabes qué, gigante? Yo a mis ojos naturales te veo gigante, pero en mi espíritu te veo así, chiquitico. Eres un enano delante de mí, porque el Dios al que yo adoro es 1000 veces más gigante que tu estatura. Aleluya. Entonces eso causó que el ambiente espiritual cambiara, porque David dijo: ahora las condiciones las coloco yo. ¿Cómo colocó las condiciones? Usando el poder de la palabra. ¿Me está entendiendo la iglesia? El apóstol Pablo dice: usa bien la palabra. Cuando leas la palabra, no leas este libro como un libro religioso. No lo abras en el Salmo 91 y lo dejes ahí en una trila en tu casa. Eso no tiene poder. El poder tiene leerlo, el poder tiene entenderlo, y el poder tiene confesarlo. Por eso la palabra de Dios dice: escudriña la palabra de día y de noche, y no se aparte que la palabra de tu boca. ¿Sabe cuál es el problema de alejarse de Dios? Que vas perdiendo capacidad de vencer a tus enemigos por el poder de la palabra. Cuando tú te alejas de esto, pierdes poder en el mundo espiritual. ¿Alguien me está entendiendo esto? Por eso Dios le dijo a Josué cuando iban a conquistar la tierra prometida: no se aparte esta palabra de tu boca. No puedes, ni te atrevas a pelear contra los cananeos si no está la palabra en tu boca. Y aquí yo le decía al culto de las 8, le decía lo siguiente: yo le decía: ni te atrevas a atacar el mundo espiritual maligno si tú no tienes el poder de la palabra en tu boca, porque el diablo te va a dar 3 vueltas, te va a coger de ropa de trabajo. Cuando tú no llegas con autoridad para reprender a alguien, hay veces no tienes que tocar a alguien, a veces no tienes que imponerle las manos. El solo poder de Dios cuando estás hablando está liberando gente, porque la palabra tiene poder. Diga conmigo: la palabra tiene poder.
¿Sabe qué pasaba en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento? Pablo, cuando hacía cultos, dice que había mucha gente en los recintos. Eran casas y lugares no tan grandes, pero el lugar estaba muy lleno. Y la gente quería: Pablo, tengo un enfermo en casa. Y dijo: ¿cómo hago? No puedo ir hasta tu casa. Entonces dice que la gente llevaba los paños o prendas de vestir de la gente. Pablo oraba por esos paños o por las prendas de vestir. Decía: lleva esto, porque en el nombre de Jesús, cuando él coja este paño, será sanado. La gente llegaba, tomaba en sus casas el paño que habían llevado, o la prenda de vestir, y eran sanados. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. ¿Alguien está entendiendo la palabra esta mañana? ¿Alguien está aquí? Voy terminando, tranquilo. Y sabrá toda esta congregación, versículo 47, que Jehová no salva ni con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. Le dio vuelta, diga conmigo: hay que darle vuelta a la circunstancia. Pero dígalo con voz de profeta: hay que darle vuelta a la circunstancia. Cuando te llame el banco porque estás endeudado, tú vas a decir: a partir de ahora no me vuelvo a endeudar. A partir de ahora, en un mes voy a tener esa deuda paga. Cuando tu hijo llegue ebrio a la casa, no le digas: eres un degenerado, desechable, bueno para nada. Dile: yo profetizo sobre ti que te vas a rendir delante de la presencia de Dios. Cuando llegue ese esposo borracho allá, usted dice: no quiere saber nada de la iglesia, pastor. Usted va a hablar lo contrario y va a decir: ese hombre le servirá al Señor, esa mujer le servirá al Señor, esos hijos le servirán al Señor. Cuando oigas crisis en la nación, vas a decir: mi nación es bendecida. Mi nación no la determina un político, mi nación la determina la palabra de la iglesia. Y entonces en el mundo espiritual se va a determinar eso como primera palabra para cambiar la circunstancia radicalmente. Alguien que dígame: ¿estamos aquí? Ahora, diga conmigo: estas guerras no se ganan con estrategias humanas, sino más que con el poder de su palabra. Versículo 38. Saúl, cuando vio que David se determinó a pelear con el gigante, entonces él dijo: este chiquitico, este jovencito insolente va a vencer a semejante máquina de guerra. No, por lo menos vamos a verlo morir con dignidad. Entonces dice que Saúl, versículo 38, Saúl se vistió a David con sus ropas de guerra, y le puso sobre su cabeza un casco de bronce, y lo armó de coraza, y ciñó a David la espada sobre su vestido. Era más grande la espada que el mismo David. Se dice que Saúl medía 1,93, David 1,60. Y probó andar, léalo conmigo: y probó andar. Lea conmigo esa porción, ¿cómo dice? ¿Y qué pasó? No pudo, porque nunca había andado o había caminado con una armadura de hierro como esta. Y dijo David al rey Saúl: no, mi rey Saúl, yo no puedo andar con esto. ¿Cómo dijo? Porque nunca lo practiqué. Entonces David echó aquel armamento, casco de bronce, todo lo echó. Ahora David estaba poniendo las condiciones hasta delante del rey, y tomó su cayado, que es el bastón del pastor, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, que son los 5 ministerios, tratadas por las aguas, por la unción del Espíritu Santo, y las puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su hondo en su mano y se fue hacia el filisteo. Escúcheme en esto, mis hermanos queridos. ¿Cómo venció David al gigante? No con las estrategias del mundo. Lo venció con lo que mejor sabía hacer: con el poder de la palabra, con el poder de la fe, con el poder de tomar los grandes gigantes y ponerlos así chiquitos, presentándole a la circunstancia lo grande del Dios que adoraba, que presentándole a Dios lo grande que es la circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que él tomó las piedras y se fue. ¿Con qué armamento? Él le dijo a Saúl: Saúl, yo no puedo con esto. Déjame decirte, nosotros no vamos a vencer la maldad de este mundo con estrategias propias. Esto no se trata de gobernantes de derechas o de izquierdas o de centro. Ellos han fracasado. Esto lo va a sacar el poder de Dios, el poder de la palabra. Cuando los ungidos digamos: por el poder de la palabra vamos a levantar gente que tenga el poder de la palabra, que tome el poder de la nación. Esa es la visión de nosotros como iglesia: arrebatar lo que el diablo ha robado,
lo que el diablo se ha cogido abusivamente solo con el poder de la palabra. Cuando tú le pongas las condiciones al infierno, el infierno te va a respetar. Apláudale fuerte al Señor, porque los de las 8 estaban aplaudiendo. Diga conmigo: no es con mi estrategia, no es con mis planes, es con el poder de la palabra que voy a recibir grandes victorias. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Cuando le pegó su pedradón allá y le cortó la cabeza, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Versículo 51. Ya conmigo: le cortó la cabeza con su misma espada. Yo ya le voy a explicar esto. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dos verdades de este versículo. Número uno: cuando tú comienzas a hablar diferente, cuando tú comienzas a hablar según la palabra de Dios, vas a inspirar a otros a que otros lo hagan. Si tus palabras en tu casa es de fracaso, de derrota, de murmuración, de chisme, entonces vas a levantar una generación murmuradora. Si en tu casa se habla solo fracasos, si en tu casa y por tu boca solo salen peleas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, entonces vas a levantar una generación lisiada. Alguien que diga amén. ¿Entiendes esto? Pero si tú hablas cosas que inspiran a tu generación, entonces vas a levantar una generación diferente. ¿Por qué? Cuando David comenzó a hablar diferente, inspiró al ejército de Israel. El ejército de Israel estaba contra las cuerdas, lo tenía totalmente acorralado. Él dijo: denme uno de ustedes para que pelee conmigo. Él salió así gigante, tapado todo de hierro y de bronce. Dijo: denme a uno. Si me logran vencer, nosotros les servimos. Pero si nosotros los vencemos, ustedes nos servirán a nosotros. Y él dice que de día y de noche, usted tiene que leer todo el capítulo, no te lo leí todo. Versículo 10, capítulo 17, 1 Samuel, léelo todo, por favor. Pero ¿sabes qué decía? Que de día y de noche el filisteo daba voces. ¿Cuándo? O sea que cuando se levantaban, escuchaban al filisteo diciendo: yo los voy a vencer. Cuando era la hora del almuerzo, les decía: yo los voy a vencer. Cuando era la hora de acostarse: yo los voy a vencer. Y al otro día se levantaban y lo primero que escuchaban era: yo voy a dar sus cuerpos a las aves de los cielos. Y otro día y al mediodía: yo voy a dar sus cuerpos y sus carnes a las aves de los cielos. Entonces este ejército comenzó a escuchar tanto a Goliat que tenían miedo de reaccionar. Yo escucho muchas noticias, Pedro, pero ¿sabes por qué las escucho? Porque necesito contextualizar qué enemigo es el próximo a vencer. Aleluya. Pero hay gente que escucha una noticia: crisis, oh, crisis, el pico alto de enfermedad respiratoria, nos vamos a morir. Escuchas y escuchas y escuchas crisis, y escuchas falta de oportunidad y falta de empleo y la economía mal y la guerra y violencia, y todo eso tú lo recepcionas, y entonces tú dices: estamos en la inmunda. Pero cuando tú escuchas: va a bajar la economía, tú vas a decir: la economía de mi familia va a crecer, voy a montar otra empresa, voy a montar negocios, voy a montar oportunidades. Mientras despiden gente de alguna empresa, la empresa de los cristianos van a comenzar a emplear a otros. Tienes que comenzar a hablar de una manera diferente a lo que escuchas. Ya conmigo: cuando hablo la palabra, esta iglesia está dormida a las 11, va a tocar, yo no sé, hacer un culto a las 5 era. Ya conmigo: cuando la iglesia habla de manera diferente, inspiro a otros a hablar la palabra. ¿Qué pasó con él? Corrió David y se puso enfrente al filisteo, y tomando la espada, sacándola de él, lo mató. ¿Y qué hicieron? Y vinieron los del ejército de Israel y se motivaron y comenzaron a perseguir el ejército de Filistea. Mira lo que dice el versículo 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento.
Oye, ¿me estás entendiendo esto? Un hombre que cambió su manera de hablar, un hombre que comenzó a hablar en fe, inspiró a todo un pueblo para pelear su batalla y la ganaron. No sé si me están entendiendo esto. Vamos a hablar al Señor. No sé si me están entendiendo esto. Cuando tú cambias, alguien en la casa que hable, alguien en la casa que comience a hablar diferente, alguien en casa que comience a hablar de fe, en su casa vas a inspirar a tus hijos, vas a inspirar a otros, vas a ser la persona que la gente te va a seguir porque tú hablas diferente, tú hablas según la palabra de Dios, no según el mundo. Esa palabra yo la prediqué en Santiago de Chile, fue poderoso. Ya conmigo, hay que cambiar la manera de hablar. Un hijo de Dios no habla derrota. ¿Por qué estamos hablando fracaso? Y esto nos pasa a todos, mis hermanos. A veces se nos sale el viejo hombre y comenzamos a hablar cosas que no son, pero nos acordamos de que somos hijos de Dios y se nos pasa. Y comenzamos a hablar según la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que levantes tu mano derecha conmigo y digas: a partir de ahora, de este 2025, en mi casa se van a hablar cosas de fe. En mi casa se va a hablar palabra de Dios. En mi casa no se va a escuchar música mundana, sino música que glorifique el nombre de Dios. Se acabó el gozo. ¿Alguien está aquí? Mira, déjame terminar diciéndote lo siguiente. Dice el versículo 51, regálamelo, Mauro. Versículo 51, escúcheme esto, con esto termino, iglesia. Dice que cuando David golpeó con la piedra al gigante, dice que el gigante cayó. Léalo conmigo. Y tomando la espada, diga conmigo, tomando la espada, y sacándola de su vaina, con la misma espada de Goliat lo acabó de matar, y con la misma espada le cortó la cabeza. ¿Con qué? ¿Sabes qué es la espada en el mundo espiritual? ¿Qué es la espada en el mundo espiritual? ¿Cómo mató David a Goliat? A punta de sacó la palabra y con la misma palabra le cortó la cabeza. Déjame explicarte algo. Diga conmigo, la espada está en manos equivocadas. Hoy el derecho a hablar es de los académicos, de los impíos y de los ateos. Hoy las leyes las dictan gente impía, antibiblia, a favor del aborto, del homosexualismo, del bestialismo. Todo lo que sea de Dios tienen en la palabra para decir: aquí no se habla de Dios. Por eso en decenas o cientos de escuelas en el mundo, especialmente de los colegios estatales, se prohíbe. Sacaron la Biblia de allí, porque la palabra y las leyes están en manos de ¿quién? De los Goliat en este tiempo. Por eso, si esta palabra dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y ellos son los únicos que pueden tener hijos, la palabra, las leyes dicen no, ahora un matrimonio puede ser hombre, hombre, mujer, mujer, hasta con niños, con perros, con gatos, con lo que quieran. Porque la palabra, diga conmigo, la palabra está en manos equivocadas. David entendió algo. Cuando mató al gigante dijo: le voy a quitar el poder de la palabra al gigante. Y con esa misma tomó la espada y con esa misma espada le cortó la cabeza. ¿Cuál es la función de nosotros como iglesia? Quitarle la espada a los que tienen la palabra de manera equivocada. Porque tiene que volver la palabra a la escuela, tiene que volver a la universidad, tiene que volver la palabra a la política, tiene que volver la palabra a las artes, tiene que volver la palabra a las calles. Porque alguien nos habló, tomó la palabra, la espada y dijo: no se predica más a Cristo aquí. Y en la iglesia, por miedo, dijimos: bueno, está bien, arrincónanos, nosotros no vamos a hacer nada, solo la Biblia se va a leer dentro de los templos. ¿Quién te dijo eso? Dice que la palabra se tiene que predicar en los campos.
en las calles, en todo lugar. Esta palabra como guerreros tenemos que volver a predicarla. Universidades, oye, me llamó una niña y me dijo: ¿sabes qué, pastor? Estamos haciendo grupos dentro de las universidades y se reúnen unos a fumar droga y otros a predicar la palabra. Esto es una guerra, pero tiene que volver el poder de la palabra. Tienes que volver a confesar. Lleva la palabra a tus negocios, lleva la palabra a los lugares de gobierno, lleva la palabra a todas las esferas, y Colombia volverá a cambiar cuando la iglesia entienda para qué se usa la espada. Tú tienes el poder de la espada, tú tienes el poder de la palabra. Úsala bien y entonces todo lo que está a tu alrededor será transformado por el poder y la unción del Espíritu Santo. No sé por qué no le estás aplaudiendo. Apláudele fuerte al Señor y colóquese en pie esta mañana. Vamos a adorar. Oh, hay algo grande aquí. Colóquese en pie, iglesia, colóquese en pie. Guardas el pacto y la misericordia. Vamos, levanta tu voz. El diablo quiere que no adores, pero tú vas a adorar esta mañana. Con tus siervos que caminan delante Díselo. de ti. Y que guardas el pacto y la misericordia. Cuando tú adoras, causas un efecto en tu mundo espiritual. Cuando tú adoras, Siervos que caminan delante de ti. vamos. Tú adoras un Dios de pactos que cumple su palabra. Que guarda el pacto y la misericordia. Con tus hijos que permanecen en tu palabra. Con tus siervos que caminan delante de ti, Señor. Que guardas el pacto y la misericordia. Con todos aquellos que permanecen. Jesús dijo: permanezcan en mí, permanezcan en la roca, permanezcan con mis palabras. Y aunque se levanten los fuertes vientos, no te derrumbarás. Oh, levanta tu voz a Él y dile: Que guardas el pacto y la misericordia. con tus siervos que han caminado fieles a tu palabra, muestra tu poder ahora, Señor. Muestra tu poder ahora. Vamos, levanta esa voz, iglesia. Adoras a un Dios que no falla. Adoras a un Dios que cumple. A un Dios que si permanece en sus palabras, Él lo va a hacer. Sí, levanten esas voces. Dilo. Hay unción en esta casa. Hay unción en esta casa. Puedo sentirlo.